todos, un abrazo fraternal. Damos gracias al Señor por un nuevo día, ¿verdad? Y sobre todo por un día en que celebramos su resurrección, porque el domingo es el día que Jesús resucitó. Así que vamos a dar gracias por la palabra y comenzamos. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos a ti en esta mañana. Queremos honrar tu nombre. Queremos, Señor, que tu palabra toque, llegue al alma, al corazón de cada oyente, Padre. Que no sea una semilla que caiga en un terreno duro, Señor, sino una tierra fértil, donde esa palabra pueda producir el propósito por el cual tú la envías, Padre. Queremos agradecerte por este tiempo, que tú me bendigas a mí, que me uses, Señor, que no sea yo quien hable, sino que hables tú a través de tu Espíritu Santo. Te honramos, te bendecimos y te glorificamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomar asiento. Bien, pues ayer estuvimos en la reunión de jóvenes, tuvimos un anticipo, un corto mensaje sobre la ansiedad. Hablamos de la ansiedad en los jóvenes, que lamentablemente es un problema generalizado. Cada joven tiene algún tipo de ansiedad, alguna cosa en su mente que le preocupa. Y debo deciros que la ansiedad no es una enfermedad común que se cura con un fármaco. La ansiedad es una enfermedad del alma. Y la única medicina que existe es Cristo, la cristomicina que yo llamo, la palabra de Dios obrando. Por eso me gustaría tratar este tema de una manera sencilla, que pueda llegar a nuestro corazón. Y claro está, con el respaldo de la palabra de Dios. Hay que decir que la ansiedad es una respuesta natural que nos puede llegar al corazón. Esa es lo que es la ansiedad. Es la respuesta que el cuerpo tiene, es la alarma que se enciende cuando vemos venir una situación problemática, un problema, una circunstancia adversa, una sensación de peligro. Es, digamos, una alerta que se enciende y nos previene para afrontar ese peligro. Pero esa señal, cuando surge un problema, si es un sentimiento constante, si estamos continuamente preocupados, de una manera desproporcionada, interfiere nuestra vida diaria, nos hace que no nos levantemos a tiempo, que andemos escondidos, en cama, no queremos salir a la calle. Cuando llegamos a ese extremo, se convierte en algo más que una reacción temporal, que esa alarma que he comentado, que es la ansiedad. Sus dimensiones principales son, primero en la dimensión, digamos, emocional. A diferencia del miedo o del temor, que es una respuesta a una amenaza real y presente, la ansiedad es la anticipación a una amenaza futura, que igual ni se produce, pero nos crea ansiedad. Se siente como una inquietud persistente. A veces se le llama, o no sé si habéis oído la frase de un nudo en el estómago. Sentimos como algo ahí atado que incluso nos afecta en nuestra reacción hacia la comida. No queremos comer tampoco. O la sensación de que algo malo está por suceder, aunque no sepamos exactamente lo que es, ni siquiera que pueda ocurrir. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Los síntomas, digamos, comunes. Físicamente, taquicardias, palpitaciones, sudoración, temblores, falta de aire, como que no podemos respirar. También tensión en los músculos y sobre todo también problemas digestivos. No hacemos bien la digestión. Cognitivamente, síntomas cognitivos, la preocupación excesiva, dificultad para concentrarnos, para centrar nuestra mente, pensamientos catastróficos y, sobre todo, irritabilidad. Una persona
en ansiedad, en crisis de ansiedad, es una persona que se irrita fácilmente. Y claro, lo pagan los que están cerca. Y luego la conducta que debemos seguir: evitar situaciones que generen nerviosismo. Y sobre todo, buscar seguridad constante en otros. El aislamiento es lo peor contra la ansiedad. Cuando te aíslas, el diablo aprovecha para destruirte. Por eso cuando sientas esos síntomas persistentes, no un síntoma de alarma, que tengo que prepararme porque va a suceder esto y tengo que ponerme a orar, sino cuando persiste esa angustia, esa ansiedad, tenemos que buscar gente para animarnos, para que nos animen. Buscar gente preparada, gente que esté bien preparada bíblicamente, personas de buena conducta. Tenéis quizá a vuestros padres, hablando de los jóvenes ayer, o a la iglesia tenéis a vuestros pastores, a personas maduras en quien buscar esa asociación para intentar vencer la crisis de ansiedad. Cuando el corazón se inquieta, siempre hay una respuesta de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo recomienda, dice, por nada, ninguna cosa, quiere decir, por ninguna cosa, por ningún problema, por ninguna preocupación, nada lo abarca todo. Por nada estéis afanosos, ansiosos, preocupados. Si no sean conocidas vuestras peticiones, esta es la clave, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, con ruego. Como decíamos anoche, a veces hay creyentes que le ordenan a Dios. A Dios no le podemos ordenar, ¿verdad? Hay que ir con ruego, hay que rogarle, porque es Rey de reyes y Señor de señores. Y yo no me imagino a un súbdito de un rey mandándole al rey, dándole órdenes al rey. Pero a veces muchos creyentes, quizá por ignorancia, le dan órdenes a Dios. Y a Dios jamás se le debe dar órdenes. Dice, con toda oración y ruego. Y luego con acción de gracias, que a veces nos olvidamos de darle gracias a Dios. Repito, esta es la clave para vencer la ansiedad. Llevarla a los pies del Señor. Dice, vuestras peticiones delante de Dios. Si tú tienes una ansiedad, un propósito, algo que te preocupa, no lo guardes, no te aísles, llévalo a las manos de Dios. Vivimos en una época marcada por la prisa, la incertidumbre, el estrés y el temor. Hoy hay grandes temores de que se pueda formar una tercera guerra mundial. Y a veces hay personas que no se dan cuenta de la situación que estamos atravesando. Y como iglesia debemos tomar el problema por el cuello para que no se nos escape. Y orar e interceder por estos políticos que buscan, que buscan el afán de la riqueza, el que su nombre se escriba en la historia. Y hay cierta incertidumbre generalizada, porque hay peligro de una tercera guerra mundial y tenemos que estar preparados como iglesia. Y no solamente preparados, sino prevenidos, buscando siempre llevarlos a los pies del Señor, esa ansiedad que nos crea esta incertidumbre que hoy en día hay en el mundo. Nunca antes el ser humano tuvo tantos avances tecnológicos como tenemos hoy, ¿verdad? Nunca en la vida. Y sin embargo, nunca antes estuvo tan cargado de ansiedad. Hoy en día es la enfermedad del siglo XX y del siglo XXI. La ansiedad, las crisis de ansiedad, que en muchos casos llevan al suicidio. Las personas que no conocen a Cristo, cuando se ven así, no ven solución a sus problemas, con sus fuerzas no los pueden solucionar, ven que no pueden y se quitan de en medio. Pero los cristianos sabemos dónde tenemos que depositar nuestra ansiedad, que es a los pies de Cristo. La ansiedad se ha convertido en una compañera silenciosa de muchos hogares
y lamentablemente de muchos hogares cristianos también. Hay ansiedad en el joven que no sabe qué será de su futuro. Hoy en día para la juventud hay un futuro incierto, ¿verdad? Ansiedad por el padre de familia que ve que no llega a fin de mes. Eso crea ansiedad. Ansiedad en la madre que ora por un hijo descarriado y clama. Hay ansiedad en el creyente que ama a Dios, pero no entiende lo que Él está permitiendo. No se da cuenta de que Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para enseñarnos y para hacernos crecer en fe. Y es importante decirlo con claridad, la ansiedad no es señal de falta de fe. Muchos creen que aquellos que tienen ansiedad es porque no tienen fe, pero no es así. Muchos creen incluso que la ansiedad es pecado, pero tampoco es así. Es una señal de que somos humanos, viviendo en un mundo caído. La Biblia no ignora esta realidad, al contrario, la enfrenta con ternura, con verdad y con esperanza. Ahora, ¿qué es la ansiedad a la luz de la palabra de Dios? La palabra bíblica traducida como afán o ansiedad tiene idea de una mente dividida que tira en distintas direcciones, incapaz de descansar. Santiago 1:8 lo expresa. El hombre, el ser humano, la mujer, de doble ánimo, o sea, de mente dividida, es inconstante en todos sus caminos. Santiago nos confronta con una verdad sencilla, pero una verdad profunda. El problema que señala no es quizá la falta de inteligencia ni de recursos, sino la doblez del corazón, la doblez del alma, doblez de ánimo. Alma es la raíz de ánimo. Podemos ser muy inteligentes, podemos tener todos los recursos materiales y vivir una tremenda crisis de ansiedad. De hecho, hay grandes millonarios, personas con muchos recursos, personas muy inteligentes que viven en ansiedad. La persona de doble ánimo es aquel que ama a Dios, pero no termina de soltar el mundo. Está con un pie en Dios y otro en el mundo. Doble ánimo. Unas veces me voy para este lado y otras veces me voy para el otro. Hay que estar firmes. Que ora, pero duda. Que escucha la palabra, pero no se decide a obedecerla. Mucha palabra, sí. Dios me habla, Dios me dice, Dios me ordena, pero yo no hago caso. Esa es la persona de doble ánimo, que entiende la palabra, pero no la obedece. La doblez de ánimo, el alma dividida, no siempre es visible desde afuera. Quizás no lo veamos los que le rodeamos a esa persona, pero Dios lo ve con claridad. A Dios no le podemos ocultar nada. Un corazón dividido es aquel que hoy confía y mañana retrocede, echa un paso atrás. Y yo siempre suelo decir que un paso atrás ni para tomar impulso, siempre hacia adelante. Que un día se afirma en la fe y al día siguiente se deja gobernar por el miedo y el temor. Eso es un corazón dividido. Y Santiago dice algo muy serio. Esa persona es inconstante en todos sus caminos. No en algunos, sino en todos. Porque cuando el centro, el corazón, el alma, el centro del ser humano está dividido, toda la vida pierde estabilidad. Dios no busca perfección, pero sí sinceridad y decisión. No ser indecisos. La fe no crece en un terreno de indecisión permanente. Por eso hay muchas personas que ni para adelante ni para atrás, siempre están en el mismo sitio, no avanzan. Y la vida cristiana es una vida de avance, de crecimiento.
de ir pasando de nivel. Hay familias que no hay manera, están estancadas, no andan ni adelante ni atrás. Y es por eso, porque tienen doble ánimo. Tienen el corazón dividido, el alma dividida. Hoy piensan una cosa, mañana la contraria. Hoy digo sí, mañana digo no. Lamentablemente hay muchos cristianos así. Mientras el creyente no se rinde completamente al Señor, vivirá oscilando entre la esperanza y la derrota. No porque Dios falle, que Dios no falla, hermanos, Dios jamás falla, sino porque el corazón no ha echado raíces profundas en la palabra de Dios. Hay que arraigarse en la palabra de Dios. Este versículo nos llama no a desanimarnos, sino a examinarnos. ¿En quién confiamos realmente cuando llegan los problemas? ¿En quién confiamos? ¿Confiamos en Dios o en nuestras alternativas, en nuestras soluciones humanas, en nuestra sabiduría humana? Y no confiamos en la sabiduría divina. El doble ánimo es peligroso. ¿Sabéis por qué? Porque aparenta tener fe, pero carece de firmeza. Y una fe sin firmeza no resiste los vientos de las tormentas de la vida. Una fe que no es firme, que está afirmada sobre la roca que es Cristo, que es su palabra. Cuando llegan los vientos de las tormentas que nos van a llegar y les llegan a todos, sucumben. El Señor nos invita a una fe íntegra, a un corazón unificado. Cuando decidimos confiar plenamente en Dios, aún sin entenderlo todo, que no hace falta entenderlo todo, la vida comienza a tener orden. Nuestra vida empieza a cobrar el orden divino. Tal vez no desaparezcan todos los problemas de golpe, pero sí la inestabilidad interior. Empezaremos a estar estables interiormente. Con la ayuda del Espíritu Santo podremos llegar a una fe sin reservas, a una confianza sin condiciones. Hay quien le pone condiciones a Dios, porque el corazón que se entrega por completo a Dios encuentra dirección, encuentra firmeza y paz en todos sus caminos. ¿Sabéis cuándo aparece la ansiedad? Cuando miramos el futuro sin Dios. Cuando interpretamos el presente sin fe. Cuando cargamos solos lo que nunca fuimos llamados a cargar. Cogemos cargas que el Señor dice que las dejemos sobre Él, pero las aferramos nosotros. Por eso en Mateo capítulo 11, verso 28, Jesús nos hace una invitación, que yo llamo invitación, orden, porque al mismo tiempo es una orden. Venid, en tiempo imperativo, a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Eso es una gran promesa, ¿verdad? ¿Cuándo nos dará el Señor descanso? Cuando vayamos a Él. Cuando nuestra ansiedad no intentemos solucionarla nosotros, sino la pongamos en las manos de Él. Este es un llamado que nace del corazón de Cristo. No desde la dureza quizá de la ley, sino desde la ternura de un buen pastor que conoce el cansancio del alma humana. Él lo conoce, él fue un ser humano que pasaron por ansiedades. David dijo en el Salmo 56, verso 3, en el día que temo, yo confío en ti. Hay días que temía, ¿verdad? Esos son días de ansiedad. Temía, dice, pero sabía dónde llevar su temor. Pues esa es la clave. Sabía dónde tenía que dejar su ansiedad, su temor, su miedo. Elías, después de una gran victoria espiritual, se sentó bajo un enebro y pidió morir. Ese pasaje lo vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 19, que vamos a repasar a partir del verso 3. Dice, viendo pues el peligro, recordemos que Elías era perseguido por Jezabel, que quería matarlo.
Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morir. Dijo, basta ya, oh Dios, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó, el ángel del Señor, y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija llena de agua. Y comió y bebió y se volvió a dormir. Y volviendo al ángel del Señor, la segunda vez le tocó diciendo, levántate, dormilón, que ya has comido, come si hace falta otra vez, porque largo es el camino que te espera. Se levantó pues y comió y bebió de nuevo, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Si nos damos cuenta, Dios no le reprendió. Desear la muerte no es un acto, digamos, que Dios aplauda, ¿verdad? Dios es, cuando alguien desea la muerte, está en contra del propósito de Dios, porque quien controla la vida y la muerte es Dios, es Él. Y cuando nosotros pedimos morir, estamos contradiciendo la voluntad de Dios. Pero dice que Dios no lo reprendió, sino que lo alimentó, lo hizo descansar y le habló suavemente. Así es como actúa nuestro Dios en medio de la ansiedad, que como veis, es propicia a los siervos de Dios. También en 2 de Corintios, capítulo 1, verso 8, Pablo confiesa. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. La Biblia no expresa claramente qué tipo de tribulación era, pero yo pienso que es la persecución que hubo en Éfeso, cuando fue apedreado y casi le dieron por muerto. Luego el alboroto que se formó en Tesalónica, yo creo que es todo eso, dice, toda esa tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Esto está hablando de ansiedad, ¿verdad? De tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El apóstol Pablo aquí abre su corazón sin reservas. No maquilla su fe, ni disfraza la realidad ni el dolor. Dice claramente, fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas. Pero él sabía que detrás de sus fuerzas estaba la fuerza de Dios. Esto nos enseña que la vida cristiana no está exenta de momentos donde el alma siente que ya no puede más. La fe auténtica no niega la tribulación, pero la reconoce delante de Dios. Pablo llega a un punto límite. Dice, perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Quién nos ha sentido así alguna vez? Ser sincero. ¿Quién nos ha sentido con esa sensación de Pablo, de pensar que ya hemos perdido la esperanza incluso de vivir? Humanamente hablando, no había salida. Y es precisamente allí donde Dios permite que el creyente llegue al final de sus fuerzas, de su propia fuerza, no para destruirlo, sino para enseñarle una verdad profunda. Cuando se acaban nuestras fuerzas, comienza a manifestarse el poder de Dios. Por eso Dios permite a veces que estemos en esa misma situación que Pablo. Pensamos que incluso vamos a perder la vida, ya estamos en lo más profundo del pozo. Y ahí es donde el poder de Dios empieza a manifestarse. Muchas veces el Señor permite que seamos abrumados para que dejemos de apoyarnos en nuestras fuerzas y empecemos a confiar en Él y en su poder. El quebranto, que significa decaimiento, desaliento, falta de fuerza, no es el fin del camino. Es la clase, la escuela, donde Dios nos enseña a confiar de verdad. Mientras haya autosuficiencia, la fe es superficial.
Pero cuando todo se derrumba, la fe se vuelve dependencia. La fe empieza a depender de Dios. Esa tribulación no fue inútil. Más adelante Pablo dirá que todo esto ocurrió para que no confiaran en sí mismos, sino en Dios que resucita incluso a los muertos. ¿Verdad? Y ese es el punto central. Dios en quien creemos, o deberíamos creer, es especialista en intervenir cuando no hay esperanza humana. Cuando se pierde la esperanza, ahí es donde empieza a manifestarse el poder de Dios. Empieza a intervenir Dios a nuestro favor. Si hoy alguien se siente en estas condiciones abrumado, sin fuerzas, sin respuestas a ciertas preguntas, este texto nos recuerda que no estamos fuera del plan de Dios. A veces el cielo, Dios, guarda silencio, no porque Dios se haya ido, sino porque nos está enseñando a descansar plenamente en Él. ¿Estáis entendiendo? A veces es que el Señor no me escucha. Si el Señor no te escucha es porque está enseñándote que tienes que confiar en Él. El Señor sigue siendo fiel. Aunque la carga sea pesada y el camino sea oscuro, Dios no abandona a aquel que confía en Él. Y aún en medio de la tribulación más profunda que podamos tener, su gracia sigue sosteniendo al corazón quebrantado, decaído, desalentado, falto de fuerza. Dios sigue sosteniéndolo. Por su gracia, ese poder que nos capacita precisamente para salir de ese estado. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre el creyente y el incrédulo? No es la ausencia de ansiedad, sino el lugar donde la depositamos. El mundo no sabe dónde depositar su ansiedad, no conoce al Señor, el mundo incrédulo me refiero. No sabe dónde tiene que depositar esa ansiedad, pero tú y yo sí lo sabemos, ¿verdad? Por eso el lugar donde debamos depositar nuestra ansiedad es el lugar que nos va a permitir salir de ella o no. Luego tenemos el mandato divino. Es un mandato, por nada estéis afanosos, es una orden. Esto no es un consejo psicológico, es un mandato espiritual. Pero no viene solo, porque Dios nunca nos dice no estés ansioso y se va, ¿verdad? Él llega y te dice no estés ansioso y desaparece, no. Él siempre acompaña al mandato abriendo un camino. Pablo no dice por nada estéis afanosos porque no pasa nada, ¿verdad? ¿A qué no dice eso? Porque realmente pasa. Sino por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, repito, vuestras peticiones delante de Dios. Esta es la clave para vencer la ansiedad, depositarla en las manos de Dios. Esto es un intercambio precioso y santo. Ansiedad por oración, afán humano por dependencia de Dios, preocupación por fe y confianza. El camino de salida, ¿cuál es? Oración, ruego y gratitud. Oración, esto habla de una relación constante, diaria con Él. Hablar con Dios no solo cuando el problema no llegue, sino vivir delante de Él cada día. Y cuando llegue el problema estaremos preparados. Ruego, una súplica humilde. Reconocer que no podemos solos. La ansiedad muchas veces nace del orgullo de querer resolverlo todo nosotros. Acción de gracias, una fe madura. La gratitud no ignora el problema. Tú puedes dar gracias a Dios aún en medio del problema. Recuerda que Dios es fiel.
Y si no te soluciona el problema cuando tú deseas que se solucione, aprende a esperar el tiempo del Señor. Quizá te está mostrando algo, te está enseñando algo. Está haciendo que tu fe madure. El corazón agradecido es un corazón que empieza a ser sanado. Luego tenemos la promesa, la paz que guarda el corazón. Y esta paz no es la paz del mundo, no es la ausencia de problemas, no es una explicación lógica, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no siempre hace que cambien las circunstancias, pero siempre guarda, protege el corazón. Siempre protege la mente, nuestros pensamientos, y siempre centra nuestra vida en Cristo. Esa es la paz que sobrepasa cualquier entendimiento. La ansiedad pone en desorden los pensamientos, y cuando los dejamos en las manos del Señor, Dios los ordena. La paz de Dios los protege como un centinela celestial. Pablo nos habla de una gran promesa que trae consuelo. Versículo 7 de Filipenses 4 que leímos al principio. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará, guardará, protegerá vuestros corazones y vuestros pensamientos, vuestra mente en Cristo Jesús. No está hablando Pablo de una paz frágil, ni de una tranquilidad superficial que depende de que todo nos salga bien. Nos habla de una paz verdadera, la paz de Dios, una paz que no se puede fabricar. Tú no puedes fabricar ese tipo de paz. No la puedes comprar tampoco por mucho dinero que tengas. Ni la puedes explicar del todo, porque es un don, es un regalo que viene de lo alto, del cielo. Recordemos que Pablo escribe estas palabras desde la prisión, estaba preso, no desde la comodidad o la seguridad humana. Y esto es clave, hermanos. La paz cristiana no nace de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Cristo en medio de ellos. Ahí es donde nace la paz de Dios. Esta paz, dice Pablo, cuida, protege el corazón y lo hace como un centinela fiel. Digamos que el Señor se coloca a la puerta de nuestra vida interior para protegerla del miedo, de la ansiedad, de la desesperanza que tantas veces quieren apoderarse de nosotros. ¿Cuántas veces vivimos con el corazón agitado? ¿Cuántas veces estamos en esta situación? La mente llena de preocupaciones, el alma cansada. Y sin embargo, Dios no nos promete una vida sin problemas. Yo no leo en la Biblia que conoce a Cristo, entrega tu vida a Cristo y se terminan los problemas. Nunca lo he leído. Lo he buscado, eso sí, a ver si lo pone, pero no lo pone en ningún sitio. Dios no nos dice que la paz tenga que venir porque desaparezcan los problemas. Dios jamás nos promete una vida sin problemas, sin sufrimiento, sino un corazón guardado. Él nos protege en medio de todo ello. La clave es estar en Cristo, ser de Cristo. No se trata solo de creer en Él. Hay muchos que creen en Dios, ¿verdad? Creen que Dios existe, bien, vale, algo tal, en fin. Sino de permanecer en Él, de obedecer su palabra, de confiarle nuestras cargas, de poner en sus manos aquello que no entendemos, aquello que no controlamos y buscar ese descanso que Él nos promete. Cuando dejamos de apoyarnos únicamente en nuestras fuerzas y nos abandonamos a Dios, ocurre algo silencioso pero real. La paz entra a nuestro corazón. El corazón descansa entonces y la mente se ordena. Esa paz, y ya estoy terminando, no anula el dolor, pero nos trae luz en medio de la oscuridad.
no elimina los problemas, pero nos impide perder la esperanza. Es la paz de sabernos amados, perdonados, sostenidos y acompañados siempre por el Señor. Eso nos produce la paz verdadera. Es necesario pedirle al Señor ese tipo de paz, no como una huida del mundo, sino como una fuerza para vivir en Él con fe, con serenidad y con confianza. Amén. Bien, lo vamos a dejar aquí porque queda todavía tema. La semana que viene hablaremos de la verdadera paz, esa paz que Cristo nos promete, nos regala, mejor dicho. Jesús nos dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. En otra traducción dice, os la regalo. Y yo no os la doy como el mundo la da. Por eso no debe turbarse vuestro corazón, ni tener miedo. Jesús nos deja un gran regalo, la paz en la mente y la paz en el corazón. O sea, la paz en todo nuestro ser. Esa paz que nos da es un regalo que el mundo jamás nos podrá dar. Así que no debemos angustiarnos ni tener miedo. Pero la semana que viene profundizaremos en este tema, en la paz verdadera. Así que hoy lo dejamos aquí. Que Dios les bendiga.